Ingeniero, recibe el cordial saludo. Voy a eh, pasar a presentarme. Mi nombre es Brandon Lázaro Surichaki. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo de investigación mediante este video que estoy realizando. El tema es de estructuras geológicas y mineralización, fallamientos y depósitos de minerales, pliegues y depósitos de minerales. Eh, el curso es de Geología Estructural y voy a pasar a presentar mi pantalla. Bien, ok. Como ya lo mencioné, el tema es estructuras geológicas y mineralización, pliegues y depósitos de minerales. Eh, Rápidamente voy a pasar a lo que es la introducción. Bien, vamos a empezar con la introducción. Para empezar a hablar de estructuras geológicas, debemos de entender qué es la geología estructural. La geología estructural es una rama de la geología que va a estudiar la geometría, la distribución y la formación de las estructuras geológicas. Mientras que la mineralización, lo que es los términos geológicos y mineros, se puede referir al depósito natural de metales económicamente importantes en la formación de cuerpos de mena o filones por varios procesos. Asimismo, la mineralización también es definida como la transformación de la materia orgánica del suelo a través de un proceso que conduce a una formación de las sales minerales. Vamos a pasar a la siguiente. Como objetivos generales tenemos de este trabajo de investigación va a ser estudiar el mecanismo de la formación de las estructuras geológicas. En el caso de los pliegues, también, por ejemplo, examinar las trayectorias y amplitudes de los desplazamientos de partículas aisladas. Y como objetivos específicos tenemos a estudiar la geometría de las estructuras geológicas, que esto implica identificar la forma que éstas tienen, y también estudiar la formación de las estructuras geológicas, que implican entender desde la teoría, el principio, los mecanismos y el proceso geológico que pueden generar una estructura geológica en particular. Entonces, ¿qué es una estructura geológica? ¿No? Es la configuración geométrica de las rocas, es decir, por ejemplo, se me forma una roca ígnea y ella se acomoda, ¿no? Se solidifica, ya sea esta plutónica o volcanizada, ¿no? Y se enfría, se cristaliza y el resultado de esta roca nos va a dar una estructura. Entonces, después de esa roca, cuando se deforma o se fractura, se falla, se dobla, entonces es ahí donde va a aparecer lo que es la geología estructural, que entra qué deformación sufrió la roca y qué estructuras van a reflejar esta deformación. Y se analiza esto, cuáles son sus características, cómo están orientadas. Entonces nosotros en este tema nos concentramos en lo que son las estructuras geológicas. ¿Qué tienen las rocas cuando sufren alguna deformación? Nos vamos a encontrar dos tipos de estructuras geológicas. Lo que corresponde a la estructura primaria y la estructura secundaria, ¿no? Las primarias son las que las rocas se van a formar, ¿no? Con la roca, conjuntamente con las rocas, a la paralela. Y las secundarias ya van a ser cuando esta roca ya se deformó ya.
como quienes, ¿no? Por ejemplo, en las primarias tenemos la estratificación, la foliación diagenética. Otra estructura primaria es el bandeamiento de flujo de las rocas y otra es la estructura eutaxítica, ¿no? Pero dentro del tema que a nosotros nos va a interesar estudiarla, más va a ser lo que es la secundaria, ¿no? Porque es lo que le interesa a lo que es la geología estructural. ¿Y cuáles son, no? Dentro de esta roca, de las estructuras secundarias más famosas están lo que son los pliegues, ¿no? Tenemos también al clivaje, que son las fracturas que se forman dentro del plegamiento. También tenemos a las fallas, ¿no? Las más conocidas. Y dentro de las fallas están las fallas inversas, ¿no? También están las diaclasas, que también son fracturas. Y son fracturas, pero a comparación de las fallas no hay un desplazamiento de los bloques, ¿no? Que es lo que a nosotros nos permite diferenciarlas bien. Ahora, los modelos conceptuales en geología estructural, ¿no? ¿Cuáles son? Estos son los tres tipos, ¿no? Geométricos, cinemáticos y dinámicos, ¿no? Dentro de los geométricos van a ser aquellos que nos permiten entender lo que es la geometría de las estructuras y su distribución espacial con respecto al contexto geológico en la que se van a encontrar. Los cinemáticos, estos modelos son aquellos que nos permiten entender los movimientos sufridos por las rocas durante la formación. Y los modelos dinámicos son aquellos que representan el sistema de esfuerzos que se producen, ¿no? Que produjo una deformación en particular, generalmente que se indican en dirección de los esfuerzos principales, máximo y mínimo, ya que se sabe que el esfuerzo principal medio es ortogonal a lo que son los anteriores, ¿no? Ahora, las dimensiones de trabajo geológico, en estas tenemos a las 6 dimensiones, ¿no? Puntual, lineal, planar, tridimensional, el tiempo y económica, ¿no? Dice la puntual, es aquella que puede ser representada en el mapa, perfil o modelo geológico como un punto. Y esto es coordenadas de un afloramiento o de un sitio en particular. Eh, Como por ejemplo la localización de una perforación, ¿no? Por ejemplo, y muestras también, ya sea de suelo, de roca o de sedimentos. En la lineal, la dimensión lineal es representada en el mapa, perfil o modelo geológico como una línea. Las líneas comúnmente dibujadas en geología estructural van a corresponder a lo que son las perforaciones, ¿no? A los túneles, a las trazas de los planos geológicos. En esto tenemos a las fallas, las vetas, los diques, los planos axiales, a los lineamientos fotogeológicos y contactos litológicos, ¿no? Estos datos estructurales de planos nos van a indicar que de un movimiento, ¿no? Y de una dirección también de estos esfuerzos principales, como son los indicadores dinámicos. En el planar o 2D, ¿no? Dimensión 2D puede ser representada en el mapa, ¿no? O perfil del modelo geológico como una superficie o plano. Eh, la tridimensional, o 3D o tercera dimensión, está representada por los modelos o diagramas de bloque que nos permiten visualizar la geometría en el 3D de la litología. Y el tiempo, ¿no? El tiempo es conocido como la cuarta dimensión, ¿no? Puede asumirse de dos maneras durante el desarrollo de un trabajo geológico. Primero, la interpretación de la evolución geológica a través del tiempo, en donde se van a mostrar por medios de mapas, de perfiles o diagramas de bloque. Y el tiempo B, el tiempo que se tiene para estudiar en un área en particular, ¿no? Va a ser el desarrollo, ¿no? De cualquier proyecto que vamos a realizar, ¿no? Es investigativo o industrial. Y se va a disponer de un tiempo, ¿no? Determinado para dicha ejecución de la actividad. Por tanto, el nivel de detalle que pueda dar el análisis estructural se va a dar en función a este tiempo, ¿no? De los objetivos planteados.
económica, ¿no? La parte económica también, si bien es cierto, no ha jugado ningún papel en la evolución geológica, pero es importante, ¿no? Porque va a ser quien limita a los alcances investigativos sobre un área en particular, ¿no? Porque el tiempo de ejecución va a depender también de un presupuesto, ¿no? De este presupuesto mismo, y dicho presupuesto va a ser quien va a definir a nivel de detalle de estudio a lo que son, por ejemplo, a realizar muestreos, perforaciones, eh, secciones delgadas de la roca, ¿no? Visitas de campo y el tiempo de las visitas también, ¿no? Bien, niveles estructurales, ¿no? ¿Qué se entiende por nivel estructural? El término nivel va a hacer referencia a lo que son diferentes dominios que generalmente están superpuestos entre sí, y si consideramos como límite superior a la superficie de la Tierra en dirección al centro del planeta, hacia zonas más profundas se van a definir tres niveles estructurales, ¿no? Dentro de ellas tenemos al nivel estructural superior, al nivel estructural medio y al nivel estructural inferior, ¿no? El nivel estructural inferior se va a dar desde la superficie del terreno, según sea la altitud de cada lugar, hasta la cota de 0 metros, ¿no? Que va a servir como referencia. El nivel estructural medio se va a situar entre la cota 0 y unos 4.000 metros de profundidad, ¿no? El mecanismo predominante va a ser la flexión, debido al comportamiento dúctil de las rocas. Y en el nivel estructural inferior, que es el nivel del metamorfismo, se va a localizar entre los 4.000 metros y los 8.000 a 10.000 metros de profundidad. En los niveles más superficiales va a dominar el aplanamiento, ¿no? Con el frente superior de esquistosidad. A mayor profundidad van a predominar las estructuras de flujo, unos pliegues acompañados siempre de esquistosidad y foliación. Los pliegues y sus tipos, ¿no? ¿Qué es un pliegue? O por qué una roca se pliega cuando está en una superficie de una referencia definida? ¿No? El plegamiento es tanto mayor cuanto más numerosas y fuertes van a ser las variaciones del buzamiento. Las rocas en las que se va a apreciar el plegamiento con mayor facilidad van a ser las rocas sedimentarias, ¿no? Cuyos planos de estratificación se van a mostrar como buenos planos de referencia. Mientras tanto, en las rocas ígneas cristalinas de aspecto masivo va a resultar más compleja la identificación de pliegues por la escasez de estructuras planares de referencia. Acá tenemos los elementos de un pliegue o las partes de un pliegue, ¿no? Que esas van a ser la línea de cresta. Me dice que las curvas que unen los puntos más elevados de una superficie curvada, ¿no? La línea de valle, las curvas que unen los puntos más bajos de la superficie curvada, el flanco, cada uno de los lados del pliegue, el eje va a ser el lugar de los puntos de curvatura máxima, el plano axial, que va a ser la superficie que contiene los ejes de los pliegues de varios estratos, y la inmersión, que va a ser el ángulo que forma una línea o el eje del pliegue, ¿no? Con el plano horizontal medido. Entre los tipos de pliegue definido por su plano axial tenemos al recto, que es el plano axial vertical, inclinados o tumbados, el plano axial inclinado, y recumbentes o acostados, ¿no? El plano axial horizontal. Acá lo que hemos estudiado, ¿no? O refrendando un poco la dirección, es se va a referir al ángulo que va a formar con el norte geográfico, ¿no? La línea que resulta de la intersección de un plano horizontal imaginario con la capa. El buzamiento se va a definir como el ángulo que va a formar la capa o estructura estudiada con un plano horizontal imaginario, ¿no? Medido en la línea de máximo pendiente de la capa. La clasificación y tipo de pliegues, ¿no? Como lo hemos mencionado, son las anticlinal y la sinclinal. Anticlinal va a ser el pliegue arqueado o con la convexidad ascendente, en el que los materiales más antiguos se van a localizar en el núcleo. Al final va a ser el pliegue arqueado o con la
con la convexidad descendente, en el que los materiales más modernos se van a localizar en el mundo, en el núcleo. La clasificación de los pliegues, ¿no? Ya lo mencionamos, el pliegue recto, el pliegue inclinado, el pliegue tumbado y el pliegue en abanico. Ahora las fallas y diaclasas, ¿no? Es una falla que es una diaclasa. Bueno, en lo que corresponde a las diaclasas, ¿no? Van a ser fracturas sin desplazamiento transversal, eh, solo con un poco movimiento extensional, ¿no? Van a ser fracturas que son las fracturas más frecuentes, ¿no? En lo que son todos los tipos de roca. En la superficie son las más frecuentes como las altas profundidades. Van a tener una extensión de milímetros, de centímetros y hasta pocos metros, ¿no? Normalmente van a existir una masa rocosa de grupos de diaclasas y sistemas de diaclasas, ¿no? Estos grupos de diaclasas van a ser estructuras paralelas o subparalelas y los sistemas de diaclasas se van a cortar entre sí en ángulos definidos y van a tener una cierta simetría, ¿no? Algunas diaclasas están rellenadas con lo que son las calcitas o también otros minerales. Las fallas, ¿no? Lo que son las más conocidas van a ser la rotura de las rocas a lo largo de la cual ha tenido, ¿no?, lugar movimiento o un desplazamiento, ¿no? Este movimiento va a produce un plano de falla o una zona de falla, ¿no? Las zonas de fallas tienen un ancho que va desde milímetros hasta cientos de metros. Los movimientos o desplazamientos pueden ser pequeños en milímetros o hasta muy grandes, ¿no? En cientos de kilómetros. Algunas fallas muestran un relleno de calcita, yeso o sílice, ¿no? Eh, en el movimiento de las fallas van a producirse, ¿no?, algunas estructuras o rocas especiales, como van a ser las estrías, brecha de falla, las clases plumosas, los arrastres, ¿no? Esas estructuras se pueden usar como indicadores directos ya de fallas. Para las partes de una falla, ¿cuáles son las partes de una falla? ¿No? Estas van a ser el plano de falla, que va a ser la superficie de rotura sobre la que se va a producir un movimiento de un bloque sobre otro. El labio levantado, la porción del terreno o bloque con un movimiento de descenso o ascenso con respecto al labio hundido. El labio hundido, el bloque del terreno con un movimiento descendente con respecto al labio levantado. Y la dirección de la falla, ¿no? Va a ser el ángulo que va a formar el norte geográfico con la línea que va a resultar, que resulta de la interacción de un plano imaginario horizontal con el plano de la falla. El cruzamiento de la falla, el ángulo que va a formar el plano de falla con un plano horizontal imaginario, el espejo de falla, que es la superficie pulida y que se visualiza sobre el plano de falla. Las estrías de falla que se va a producir por presión o fricción, ¿no?, entre dos bloques. La brecha de falla y el material de aspecto que se va a encontrar en el plano de falla debido al desplazamiento y presión de los dos bloques. El techo de falla va a ser la superficie, ¿no? La superficie que está por encima de la falla. El muro de falla, que va a estar inmediatamente por debajo de la falla. Y el salte de falla, ¿no? El desplazamiento de un bloque o labio con respecto a otro, ¿no? Medido en las componentes de vertical y horizontal. Ahora, las características y tipos de falla, ¿no? Y fallas normales, fallas inversas, fallas en dirección y fallas transcurrentes. Las fallas normales se van a producir por un desplazamiento vertical, por esfuerzos distensivos, cuando el bloque de techo se va a desplazar hacia abajo, ¿no? Con respecto a un bloque de muro. Ya que las fallas inversas se va a producir por un desplazamiento vertical, por esfuerzos comprensivos, cuando el bloque de muro se va a desplazar hacia arriba, con respecto al bloque del techo.
Las fallas de dirección van a ser planos de fractura con desplazamiento en la horizontal paralela a la dirección de la falla. Y las fallas transcurrentes van a ser o son un tipo de fallas horizontales en dirección que afectan a la litosfera y cortan a las dorsales oceánicas. Elementos estructurales que van a influir en la ubicación de depósitos minerales. La estructura de un yacimiento va a ser el resultado final ya de un conjunto de eventos correlacionables entre ellos, ¿no? Como van a ser las zonas de debilidad estructural desarrolladas a lo largo de un área dada. Las más importantes van a ser las intersecciones del sistema de fallas regionales, cambios de rumbo y buzamientos estructurales, ¿no? Para la ubicación de áreas mineralizadas se van a poder considerar fallas de importancia regional y local, zonas plagadas o alineamiento de cuerpos intrusivos. Bien, las conclusiones, ¿no? Hemos llegado a las conclusiones del presente trabajo que nos ayudó a fortalecer los temas ya tratados anteriormente en clases, ¿no? Como son el rumbo, el pulsamento, la dirección, ¿no? De forma de los estratos y las fuerzas que lo modifican. También en este presente trabajo hemos podido conocer más sobre las estructuras geológicas, sus características, el origen y las características que se dividen en primarias y secundarias. También conocer los modelos conceptuales de la geología estructural que se emplean con la finalidad de entender el proceso de deformación de las rocas. Y estos modelos, ¿no? Como son geométricos, cinemáticos y dinámicos. También hemos podido estudiar los depósitos de minerales, ¿no? O también llamado yacimiento mineral, lo cual va a ser parte de la corteza terrestre y que debido a procesos geológicos han surgido una acumulación de materia prima mineral, la cual por su característica de cantidad, calidad y condiciones de depósito van a ser extraíbles, ¿no? Y aprovechados por su propiedad física y química. En la bibliografía he sacado la información de algunos libros, ¿no? Como son Geología Estructural e Interpretación Tectónica de Fogting y Storynet, ¿no? Del libro de Luis Ayala, Ingeniero Geológico. También Orientación de Estructuras del Espacio, Geología Estructural de Hans Neimer, 2018, Elementos de Geología Estructural y todos, ¿no? Algunos libros corresponden a la geología estructural. Bien, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.